de cooperación bilateral y triangular en materia de cultura, capacitación e intercambio de buenas experiencias, educación, salud, agua, agroindustria, fortalecimiento de las pymes, gestación de empresas, innovación y desarrollo tecnológico y energías renovables, entre otros rubros prioritarios. De igual manera, promoveremos los intercambios culturales y el mejor entendimiento mutuo como base para una relación bilateral de mayor ambición y alcance, apuntalando la colaboración entre las instituciones culturales y académicas, los centros de pensamiento y las y los creadores y artistas, así como el despliegue de una activa diplomacia pública y el aprovechamiento de los medios de comunicación y las redes sociales para proyectar a plenitud la fuerza de la cultura mexicana y las perspectivas de México. Brindaremos especial atención al trabajo con la comunidad mexicana en Israel y la comunidad judía mexicana en México, valorando y aprovechando plenamente su activismo, su emprendimiento y su compromiso con el desarrollo de nuestro país en apoyo al fortalecimiento estratégico de la relación bilateral. Asimismo, reconociendo a cabalidad su importancia en nuestra labor, cuidaremos la marcha óptima de los servicios consulares y de protección. En el ámbito multilateral, apuntalaremos el diálogo y la concertación en torno a la instrumentación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el impulso de la igualdad de género, la respuesta global frente a la pandemia COVID-19 y el imperativo de lograr una recuperación global incluyente, así como respecto a los desafíos y oportunidades de la revolución tecnológica en curso, el cambio climático y el medio ambiente, entre otras prioridades. De igual manera, en apoyo a la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el bienio 2021-2022, mantendremos una activa interlocución con las autoridades de Israel para conocer sus perspectivas y explorar las oportunidades de acercamiento sobre los distintos temas de la agenda de paz y seguridad internacionales que son competencia del Consejo. Muchas gracias por su amable consideración. Estoy a sus órdenes para aquellas preguntas que juzguen pertinentes y desde luego para conocer sus orientaciones. Muchísimas gracias, embajador. Enseguida damos paso a la primera ronda de preguntas y respuestas con la participación de un senador o senadora por cada fracción parlamentaria. Solicito a la senadora presidenta otorgue la palabra a quien desee hacer uso de ella. Senador presidente, hasta este momento está registrada únicamente la senadora Malú Micher por el partido Morena, pero pregunto a los senadores y a las senadoras presentes, ¿quién desea hacer uso de la palabra? Por favor, manifestarlo levantando su mano. Senadora por Cecilia, por el PRI, Beatriz. Gracias, senadora. Bien, tiene el uso de la palabra la senadora Malú Micher, hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en esta intervención tan interesante por parte de usted, don Mauricio Escanero Figueroa. Y pues me gusta su trayectoria, su desarrollo profesional y por supuesto, pues todo el impulso que está pensando de hacer en su plan de trabajo. Lo he leído y por lo tanto quiero hacerle estas preguntas que a mí me parecería en su momento pudiese usted respondernos. Bueno, primero, ¿qué acciones propone ejecutar para la promoción cultural de México en el marco
del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas con Israel en el 2022. Me gustaría saber cómo le podemos hacer, qué piensa usted que pudiera usted impulsar en su espacio, en su puesto, con el rango que le caracterizará. Y bueno, también creo yo que en el impulso que señala que dará a las pymes, yo creo, y siempre lo he dicho, que hay que tener mucho cuidado en las encabezadas precisamente por mujeres empresarias mexicanas. Esto sería extraordinario saber que usted está haciendo esto, sobre todo por lo que acaba de hablar de Israel como socio, ¿no? Como socio nuestro. Y pues también creo yo que con esas dos preguntas es más que suficiente. Me gustaría saber si conoce usted nada más la iniciativa que metimos un grupo de senadoras y senadores sobre reformas al servicio exterior mexicano y cuál es su opinión. Por sus respuestas, muchísimas gracias. Gracias, senadora Michel. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Paredes Rangel. Muchas gracias. Quiero saludar la presentación de nuestro prospecto de embajador y felicitarlo por la consistencia y la síntesis que logró hacer ante estas comisiones. Ser embajador de México en Israel tiene una extraordinaria complejidad. La importancia de la comunidad judía en México y particularmente en el centro del país es trascendental, tanto por su papel en la economía interna como por su aportación fundamental en la construcción científica de nuestro país, en la construcción médica de nuestro país y en la vocación literaria y artística. La aportación de la comunidad mexicano-israelí ha sido verdaderamente constructiva en México. A esta actitud, por lo general progresista de la comunidad judía mexicana, se corresponde de repente algunas posiciones que no compartimos en los organismos multilaterales con el Estado de Israel. Yo me seguiré pronunciando siempre por los procesos de pacificación, por las negociaciones y por la posibilidad de reconocimiento de un Estado palestino con pleno respeto a los derechos humanos de todo y desde luego el rechazo pleno al terrorismo. Entonces aquí hay una combinación muy compleja. Cómo atender el peso específico de la comunidad israelita y la importancia constructiva de las visiones progresistas del Estado de Israel y cómo al mismo tiempo no compartir algunas actitudes en los organismos multinacionales que por principio el Estado mexicano no comparte. Y dentro de esta gran envolvente tenemos las posibilidades de cooperación con Israel. No dejo de mencionar que va a ocupar usted, si el Senado así lo ratifica, una posición que engrandeció la presencia de Rosario Castellanos como embajadora de México en Israel. Quiero decirle que a nosotros nos interesa estrechar los lazos de cooperación con la comunidad científica israelita, con la Universidad de Jerusalén y particularmente con el Instituto Weidan, que tiene extraordinarias investigaciones en materia agropecuaria y fitosanitaria y de transformación productiva y hidráulica. Una estrategia de cooperación en materia hidráulica, de uso adecuado del agua y de expansión de la agricultura por goteo y una estrategia de cooperación en materia de energías alternativas, particularmente en materia de energía solar, sería extraordinariamente útil para México en nuestras relaciones con Israel. Gracias por su atención. Gracias, senadora. Senador Vasconcelos, son todos los senadores registrados en la lista. Sí, muchas gracias, senadora.
Tiene usted el uso de la voz, embajador Scanero, para responder a las preguntas formuladas por las senadoras. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador presidente. Y agradezco a la senadora Malú Mischer y a la senadora Beatriz Paredes sus amables preguntas y comentarios. Como lo señalaba en mis palabras iniciales, la relación entre México e Israel tiene una profunda raíz histórica y, en efecto, en 2022 celebramos 70 años de esas relaciones, y esa efemérides nos debe invitar a potenciar el conjunto de la relación bilateral. El propósito fundamental que me parece que debe tener mi misión si tengo la ratificación del Senado de la República es fortalecer cualitativamente y estratégicamente la relación, llevarlo a un estadio superior en todos sus ámbitos, tanto en materia de diálogo político y en los ámbitos de cooperación y para el desarrollo y de relacionamiento económico. Entonces, más que una celebración de carácter cultural, que sí debe haber en el 70 aniversario, la meta grande será llevar a ese paso adelante en la relación bilateral con resultados tangibles. Quizás la conclusión de un tratado de libre comercio, quizás el potenciar la vinculación científico-tecnológica en apoyo a la innovación en nuestro país y, por supuesto, y ligo con la pregunta de la senadora Beatriz Paredes, aprovechar al máximo los vínculos amplísimos y complejos que hay entre México e Israel y que encuentran actores importantes en las comunidades, tanto en la comunidad mexicana en Israel como en la comunidad judía mexicana en México. Respecto al tema de la complejidad a la que hacía referencia la senadora Beatriz Paredes, en efecto, la relación con Israel tiene varias capas. No solamente está el tema geopolítico y el tema del diálogo multilateral, regional, que implica la presencia y el papel de Israel en Medio Oriente, sino que también están la importante relación económica que tiene con nuestro país y el potencial que ésta tiene, también su ventaja comparativa en materia de innovación y ciencia y tecnología y en la construcción o gestación de empresas, de startups que aprovechan los desarrollos científicos y tecnológicos para articular soluciones de valor agregado en la economía de la que podríamos aprender bastante. Y hay, en ese sentido, es importante explorar rubros muy concretos como el que mencionaba la senadora Beatriz Paredes, por ejemplo, en materia de recursos hídricos, en materia de agrotecnología, en materia de energías renovables. Quizá podría precisar un poco más a este respecto. En materia de recursos hídricos, por ejemplo, está la posibilidad de aprender y compartir experiencias y sinergias con el reciclaje de aguas residuales, con la desalinización y con las aplicaciones agrícolas, como justamente los sistemas de riego de precisión, de goteo, la detección de pérdidas de agua y filtraciones. En materia de agrotecnología, por ejemplo, el manejo de datos y conectividad para optimizar procesos por medio de sensores en el suelo, en las plantas,
en la utilización de drones, de robots. Y en materia de energía, el tema de la energía solar y la energía oceánica, aprovechando las coincidencias que tenemos en algunas condiciones geográficas. Así que ese sería también un elemento muy importante a desarrollar. El tema de pequeñas y medianas empresas es estratégico para nuestro país y, en efecto, la experiencia israelí, especialmente en lo que comentaban los llamados startups en inglés, estas empresas innovadoras que aprovechan la ciencia y tecnología para encontrar soluciones económicas de alto valor agregado, quizás sería una de las áreas más importantes a explorar para poder potenciar los esfuerzos que a nivel nacional desplegamos en México para apoyar este importante sector de la economía. Recordemos que las pequeñas y medianas empresas son las que proveen el mayor empleo y el que tienen un impacto económico y social fundamental para el desarrollo del país. Así que eso, sin duda alguna, será una prioridad. También vinculando esa pregunta con el tema de igualdad de género, mencionaban si las pequeñas y medianas empresas se podía apoyar esa perspectiva de género. Por supuesto, no solamente se puede apoyar, es una realidad que es el mayor potencial en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la plena incorporación de las mujeres como empresarias, como líderes de proyectos innovadores. Así que, claro que sí, esa es una perspectiva natural del desarrollo de las pequeñas empresas que atenderemos con particular prioridad, con particular atención, y ligo a la alusión a los esfuerzos legislativos que están haciéndose en el Senado, en el Congreso de México, para apoyar la igualdad de género en general y en particular para apoyar la política exterior feminista de México, tanto en su dimensión interna del manejo del impulso a la igualdad de género al interior de la Cancillería mexicana, como también la expresión diplomática exterior de esa política exterior feminista. México ha sido un campeón de la igualdad de género históricamente. Recordemos que la primera conferencia de la mujer en el 75 fue en México y ha ido tantas historias en tantos foros multilaterales y regionales en los que la diplomacia mexicana, y ciertamente liderada por mujeres, ha puesto muy en alto esa prioridad y ha apoyado a la articulación de medidas concretas, de avances concretos, de pasos concretos para avanzar. Lo más reciente hacia adelante es el Foro Generación de Igualdad que tenemos este mes en México y que va a permitir articular una gran movilización global en apoyo a esta importante prioridad. Y pues justamente el Congreso de México, el Congreso de la Unión, el Congreso de la República, de los Estados Unidos mexicanos, tiene una gran paridad, ha hecho un gran avance. Eso es un motivo de aliento para todos nosotros y en ese sentido tenemos que seguir caminando en todos los niveles. Nos falta mucho por lograr. Quizá no hacer caso omiso a la muy atinada cita al papel de Rosario Castellanos, quien fue embajadora de México en Israel y que da nombre también a la cátedra Rosario Castellanos, que nos sirve como una plataforma de vinculación cultural y académica entre México e Israel, y en la que pues cada año se realizan conferencias magistrales, y la última, por cierto, con el apoyo del Senado de la República, en febrero último, con un tema muy pertinente que es la situación de la mujer frente a la pandemia COVID-19. Quizá al recordar ello, regresar al inicio de esta respuesta, que la pregunta que me hacía la senadora Malú,
Mitchell, de qué vamos a hacer en la efemérides del 70 aniversario. Pues vamos a potenciar también mucho el contacto cultural, el intercambio académico, el intercambio de pensamiento, el intercambio entre las comunidades, y vamos a trabajar mucho con los actores en la relación, con todos los actores, tanto del sector público, ciertamente con ustedes, con los parlamentarios, las parlamentarias y sus contrapartes en Israel, y con el sector privado y la sociedad civil en su conjunto, con la comunidad judía mexicana, para identificar aquellos proyectos de mayor potencial, aquellos que tengan más impacto, más, que nos apoyen más a nuestra misión fundamental, que repito, es el fortalecimiento estratégico de la relación bilateral México-Israel con perspectiva integral y de largo plazo. Espero no haber omitido ninguno de los comentarios de las dos senadoras. Les agradezco mucho sus preguntas y sus orientaciones. Muchas gracias, embajador. No sé si hay algún otro senador o senadora que quisiera hacer uso de la palabra, en cuyo caso daríamos curso a una segunda ronda de intervenciones. En la segunda ronda, senador Vasconcelos, está registrada la senadora Berta Carabeo. Tiene el uso de la palabra, senadora. Bueno, pues más que nada quiero felicitar al embajador Escanero por este nombramiento. Es un placer, embajador, tenerlo en el Senado y quiero darle la más cordial bienvenida. Sé de antemano que tendrá un rotundo éxito durante este encargo que hoy se le presenta y que hará una excelente labor como embajador de México en Israel. En ese sentido, quiero hacerle una pregunta y bueno, es en relación a que usted menciona en su plan que hemos escuchado y leído que desea trabajar conjuntamente con la comunidad mexicana en Israel y con la comunidad judía en México. Por ello, me gustaría preguntarle qué acciones propone para alcanzar una mayor sinergia entre la embajada y las comunidades mencionadas. También quiero mencionar, además, que quisiera suscribir la inquietud de mi colega senadora Beatriz Paredes, que hace un momento mencionó respecto a los procesos de pacificación y construcción de sociedades armónicas. Pues muchas gracias por su atenta respuesta y pues ya sabe que aquí estamos en apoyo desde el Senado de la República. Muchas gracias. Senador presidente, son todos los senadores que desean participar. Gracias. Gracias, senadora presidenta. Yo quisiera hacer simplemente un comentario en el sentido, embajador Escanero, de que va usted a llegar a Israel en caso de ser ratificado por esta soberanía en un momento particularmente complejo de esa región del mundo. Y eso es mucho decir, puesto que se trata de una de las áreas, de las zonas más conflictivas en el planeta, diría yo. Y me refiero tanto a la situación de la política interna de Israel, como por otra parte a la añeja crisis entre el Estado de Israel y la población, el pueblo palestino. El hecho de que está teniendo lugar un proceso electoral en Israel en estos días y apenas ha iniciado un nuevo gobierno de los Estados Unidos que quizá influya en un cambio en el peso que ha tenido la política norteamericana en esa área durante muchas décadas. Todo esto constituye un escenario particularmente difícil, desde luego para las poblaciones locales, pero también para todos los países que tienen relaciones diplomáticas con Israel. Le deseo el mayor de los éxitos
y le puedo augurar, repito, en caso de que sea usted ratificado por el Senado de la República, que será usted en efecto testigo de tiempos históricos. Gracias, embajador. Y ¿quisiera usted responder a alguno de los comentarios que se han hecho en esta segunda ronda? Perdón, presidente Israel Zamora, si me permite nada más muy breve. Por supuesto. Era un tema que no creía conveniente mencionar, sin embargo, siempre está la inquietud en virtud de la política que tomó el presidente Biden de mantener su embajada en Jerusalén. México ha sido siempre muy cuidadoso en ese aspecto, pero también en el 2018 yo escuché a algún político mexicano que pretendía hacer la propuesta de que nuestro país también cometiera, pues desde mi punto de vista, esa imprudencia de cambiar la embajada a Jerusalén. Entonces, preguntarle si está en algún horizonte esa posibilidad de que nuestro país cambiara su embajada a Jerusalén, si usted lo vería probable y bajo qué escenario estaríamos realizando esa situación. Muchísimas gracias, embajador. El Partido Verde, por supuesto, que con base en su experiencia va a votar a favor de la ratificación de su nombramiento. Muchas gracias. Si me permiten, me gustaría atender los amables comentarios y preguntas que se me han hecho. Claro. Bien. Bueno, en primer lugar, sí agradecer mucho sus palabras, son muy generosos y generosas. Voy a empezar por el tema de la comunidad judía mexicana y después abordaré de frente el tema de la paz y seguridad internacionales, especialmente en Medio Oriente. Respecto a la comunidad judía mexicana y la comunidad mexicana en Israel, me parece que la fórmula para trabajar con cualquier comunidad es el diálogo, es la comprensión, es el conocimiento de las distintas fortalezas, capacidades, intereses, aspiraciones. Y desde luego, históricamente ha sido un gran actor, tanto la comunidad mexicana en Israel como la comunidad judía mexicana en México, un gran actor del acercamiento entre México e Israel, y lo ha sido en muchas facetas, no solamente en la faceta económica, sino también en la faceta académica, en las facetas culturales, en las facetas artísticas, en las diversas formas en las que se expresa, pues, la sociedad, la humanidad. De esa suerte que lo que procuraremos es trabajar de la mano con la comunidad, con las comunidades, a partir de sus intereses, de sus circunstancias. Le doy ejemplos. Por ejemplo, en Israel, los profesionistas mexicanos que se encuentran ahí viviendo, pues buscan hacer contacto entre ellos, apoyaremos esas actividades, nos sumaremos a esos esfuerzos. Buscan proyectar también su fuerza como comunidad a través de conferencias, de exposiciones. Apoyaremos ese tipo de esfuerzos. Y la comunidad judía mexicana es un constante puente cultural, económico, turístico entre ambos países. Trabajaremos juntos. Quizá, insisto, el tema de la innovación tecnológica, el tema de la incubación de empresas, del apoyo al espíritu empresarial, a la vinculación tecnológica empresarial, si me permiten la expresión, sería una prioridad muy importante para tal efecto. Respecto al tema de la relación, el tema de la situación de paz
en Medio Oriente y nuestra posición. Como lo subrayé al inicio de mi intervención, nuestras relaciones se basan en el respeto mutuo. Nosotros somos respetuosos de los desafíos nacionales en Israel y al propio tiempo nuestras políticas se norman por las pautas adoptadas en la Organización de las Naciones Unidas, en lo que muy bien señala el senador presidente Héctor Vasconcelos como una región de extrema complejidad. Y es justamente esa postura mexicana que se sustenta en esos acuerdos internacionales y en nuestros principios constitucionales que le da consistencia y fuerza a nuestra posición. Nosotros favorecemos el caso de Israel, del conflicto Israel-Palestino. Nosotros favorecemos una solución integral y definitiva al conflicto, bajo la premisa de dos estados que atiendan las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel, pero al propio tiempo permita la consolidación de un estado palestino política y económicamente viable, que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Esa es la posición esencial. Y respetamos y reconocemos, por supuesto, el Estatuto Especial de Jerusalén conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional. No, es una posición muy clara, que está sustentada en los principios nuestros, el principio de solución pacífica de controversias. Y ese es el principio que nutrirá nuestras acciones. Nuestro país estará siempre dispuesto a impulsar y apoyar cualquier iniciativa que permita retomar los procesos de paz, de diálogo entre Israel y Palestina, que permita construir una paz justa y sostenible en la región a través de la negociación entre las partes, bajo la premisa de dos estados. Esa es nuestra posición y es una posición que es muy consistente, es bien conocida. Quizá lo último que agregaría sobre este punto es el hecho de que somos miembros del Consejo de Seguridad, ya lo había mencionado, en el bienio 2021-2022. Y ese es un reconocimiento, desde luego, a nuestro país y es una responsabilidad internacional que hemos asumido con total compromiso, y eso nos invita a ser aún más activos, proactivos en el diálogo con Israel y con otros actores para identificar y explorar perspectivas para avanzar hacia la paz y la seguridad internacionales a nivel global y desde luego en la región en la que, si esta soberanía ratifica el honroso nombramiento con el cual me ha distinguido el presidente de la República, el país en el cual me corresponderá procurar cumplir al máximo de mis capacidades, con total compromiso y responsabilidad, por la función que tiene un diplomático mexicano o una diplomática mexicana, es representar con total entrega, con total responsabilidad al Estado mexicano y a sus intereses fundamentales, conforme lo marca nuestra Constitución. Eso es lo que yo diría sobre los comentarios que ustedes amablemente han señalado al respecto de una situación compleja que requeriría unas largas discusiones, largas conversaciones hacia adelante. Y por cierto, si tengo el honor de que me ratifique esta soberanía el Senado de la República, quisiera subrayar mi interés en estar muy en contacto con
con ustedes, con las senadoras y los senadores, con el Senado de la República, para poder trabajar juntos, para potenciar esta otra relación importante de México en el exterior, que es la relación México-Israel. Muchas gracias por su amable consideración. Cuente con ello, señor embajador. Cuente con ello. Embajador Escanero, le agradecemos mucho sus intervenciones. Lo invitamos a abandonar la plataforma digital cuando así lo desee, con el fin de proceder al análisis y votación del proyecto de dictamen. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Ya salió. Procedemos entonces con el orden del día acordado. Solicito a la senadora presidenta consulte a las y los integrantes de las comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Procedo, presidente. Consulto a las y los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura solo al resolutivo. Los que estén a favor, por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano por 5 segundos. Gracias. Por la negativa, abstenciones. Sí se dispensa, presidente. Doy lectura al resolutivo, si me permite. Gracias. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado de Israel. Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores a los días 25 del mes de marzo del 2021. Muchas gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sea tan amable de manifestarlo. Dado que no hay solicitud de uso de la palabra, quisiera solicitar a la senadora Pinedo consulte a las y los senadores si se aprueba el proyecto de dictamen. Con gusto, presidente. Solicito a las senadoras y los senadores emitan el sentido de su voto después de escuchar su nombre y grupo parlamentario. Es importante mantener encendida la cámara de sus equipos para el registro de la votación. Iniciamos por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador Héctor Vasconcelos, de Morena. A favor. Gracias. Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN. Senadora Nancy de la Sierra Aramburo, del Partido del Trabajo. A favor. Gracias, senadora. Senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena. Senadora Marta Lucía Micher Camarena, de Morena. Micher Camarena Marta Lucía, de Morena, a favor. Gracias, senadora. Senadora Ifigenia Martínez Hernández, de Morena. A favor, senadora. Gracias, senadora. Senadora Berta Alicia Carabeo Camarena, de Morena. Berta Carabeo de Morena, a favor. Gracias. Senadora Alejandra Armenta Mier, de Morena. Senadora Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional. Mi voto es a favor. Felicito Gracias, al embajador. senadora. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Gina Andrea Cruz, de Acción Nacional. Senadora Claudia Ruiz Macías Salinas, del PRI. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del PRI. A favor, Beatriz Paredes. Gracias, senadora. Senadora Mónica Fernández Balboa, de Morena. Mónica Fernández Balboa, a favor. Gracias. Senador Marco Trejo Pureco, del PRD. Marco Trejo, a favor. Gracias. Senadora Sacilde León Villar, de Encuentro Social.
Senadora Nadia Navarro Acevedo, de Acción Nacional. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, de Morena. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde. Favor, presidenta. Gracias. Senador Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano. Le informo, presidente, que se emitieron por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores un total de 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Procedo a tomar la votación de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. La de la voz, senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido del Trabajo, a favor. Senador Arturo del Carmen Mo Cahuich, de Morena. Arturo Morena, a favor. Gracias, senador. Senador Ricardo Agüed Bardawil, de Morena. Senadora Susana Harp Itubarría, de Morena. Iturribarría, perdón. Senador Daniel Gutiérrez Castorena, de Morena. A favor, Daniel Gutiérrez Castorena. Gracias. Senador Erubiel Ávila Villegas, del PRI. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. A favor. Gracias, senadora. Senador Vasconcelos, le informo que se han emitido 6 votos a favor, comentándole que los senadores se encuentran en diversas reuniones, pero han manifestado de manera escrita el sentido de su voto a favor de este nombramiento. Muchas gracias, senadora presidenta. El dictamen queda, por tanto, aprobado. Y como siguiente punto del orden del día, damos paso a la última comparecencia de esta reunión. Solicito a los secretarios técnicos de estas comisiones permitan el acceso a esta plataforma al embajador Pablo Macedo Riva, designado como cónsul general de México en Hong Kong, República Popular China. Ya estoy, ¿no? ¿Sí? Muy buenas tardes, embajador Macedo Riva. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión a distancia de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia, Pacífico, África del Senado de la República. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también en las respuestas que dé a las preguntas que le formulen